Bienvenidos nuevamente. Ahora vamos a tomar el tema de parto. Pues, ¿qué es el parto? Como definición, es el periodo que inicia con la actividad uterina regular hasta la expulsión de la placenta. En otras palabras, el parto no es nada más que la expulsión del producto de la concepción y sus anexos fuera de la cavidad uterina desde la semana 22 hasta la semana 42 o más. Antes de hablar del tema como tal, me gustaría hablarles un poco de algunas generalidades, como por ejemplo el significado de lo que es la estética fetal, que es muy importante determinar la estética fetal para determinar si una paciente puede ir a parto vaginal o parto operatorio o parto por cesárea. La estética fetal no es nada más que una serie de relaciones de las partes fetales del bebé entre sí o de relaciones del bebé, del feto, con la mamá. Dentro de la estética fetal tenemos la actitud fetal, la presentación, la situación y la posición fetal. La actitud fetal es la relación de las distintas partes del feto entre sí. Normalmente, como podemos ver en la gráfica, la actitud fetal normal es de flexión. Flexión de muslos sobre el abdomen, flexión de brazos sobre el tórax y flexión de la cabeza sobre el tórax. La situación fetal no es nada más que la relación del eje mayor fetal con el eje mayor de la madre. Por lo tanto, tenemos tres tipos de situaciones. En el 99% de los casos, la situación más frecuente es la longitudinal, seguida de una situación transversa y una situación oblicua que puede ser corregida en aquellas pacientes que son multigestas. La situación fetal se diagnostica a través de la primera maniobra de Leopold que habíamos hablado en el tema de control prenatal. La posición fetal. La posición fetal no es nada más que la relación del dorso fetal con una de las hemipelvis maternas. Por lo tanto, tendremos una posición fetal derecha o una posición fetal izquierda. Y la presentación fetal. La presentación fetal es la relación de uno de los polos fetales con el estrecho superior de la pelvis y que es capaz, además, de inducir el trabajo de parto. En este caso tenemos simplemente dos tipos de presentaciones. La más frecuente, como vemos en el gráfico, la presentación cefálica y la presentación podálica. Ahora, entrando en el tema del trabajo de parto, vamos a dividir el tema en teorías que desencadenan el trabajo de parto, los factores determinantes del trabajo de parto y el trabajo de parto como tal. Hablemos un poco de las teorías. ¿Por qué se desencadena el trabajo de parto o el parto? Sabemos muy bien que el embarazo dura aproximadamente 280 días, 40 semanas lunares, 9 meses solares, ¿no? Entonces, en ese momento se inician las contracciones uterinas. Hay distintas teorías en las que se postula el comienzo de las contracciones uterinas y el desencadenamiento del trabajo de parto. Una de las teorías es la teoría mecánica. ¿Qué nos indica la teoría mecánica? La teoría mecánica nos dice lo siguiente: el feto sigue creciendo, el útero deja de crecer. Al seguir creciendo el feto en edad madura, distiende las paredes del fondo uterino. Esta distensión de las paredes del fondo uterino son captadas por varios receptores que llevan la información hacia la hipófisis para la liberación de oxitocina. Esta liberación de oxitocina actúa sobre los receptores que tiene a nivel del útero para producir las contracciones uterinas. Este tipo de reflejo se llama antiguamente el reflejo de Ferguson tipo 1. Las contracciones uterinas van a provocar una distensión o una apertura del cuello uterino. Esta distensión a nivel del cuello uterino es captada nuevamente por varios receptores que llevan la información a la hipófisis posterior para la liberación de oxitocina. El reflejo de Ferguson número 2. La teoría hormonal. Dentro de la teoría hormonal tenemos la teoría de la oxitocina.
Sabemos muy bien que la oxitocina es una hormona que se produce en el hipotálamo, en los núcleos arcuatos y paraventricular, junto con la vasopresina, y se libera hacia la hipófisis posterior o neurohipófisis. A partir de la neurohipófisis o hipófisis posterior, esta oxitocina sale a la circulación y tiene receptores principalmente en la superficie del músculo uterino. Esta acción o esta unión entre la oxitocina y los receptores va a permitir la liberación del calcio de la célula muscular uterina para que se produzca la contracción uterina. La teoría estrogénica. Hacia el final del embarazo existe un aumento en la producción de los niveles de estrógenos. Estos estrógenos, por un lado, van a inducir mayor liberación de oxitocina. Por el otro, van a expresar mayores receptores en la superficie del músculo uterino para que la oxitocina liberada pueda ocupar más receptores y producir mayor su efecto. La teoría de la deprivación de la progesterona. La progesterona normalmente produce una quiescencia uterina. Recordemos muy bien que la progesterona tiene una acción inhibitoria sobre la contracción del músculo liso, tanto digestivo, tanto urinario o en este caso uterino. Entonces la progesterona está para que el músculo uterino no se contraiga, esté quieto. Al final del embarazo existe una disminución progresiva de las concentraciones de la progesterona. Por lo tanto, este útero ya está más sensible para poder ser contraído. Y la teoría de las prostaglandinas. Las prostaglandinas permiten o son liberadas durante el trabajo de parto. La teoría de las prostaglandinas indican que las prostaglandinas liberadas durante el trabajo de parto van a dar continuidad a las contracciones. No van a iniciarlas, van a continuar las contracciones uterinas. Y finalmente tenemos la teoría neuroendocrina fetal. Creo que la teoría neuroendocrina fetal es la que más se acerca a la realidad o la que está más relacionada científicamente con el inicio de las contracciones uterinas. Un feto maduro, ya de 39, de 40 semanas, ya empiezan a funcionar ciertos sistemas en su cuerpo, aún estando en el útero. Uno de estos sistemas es el sistema endocrino. Y el sistema endocrino principal en el feto está dado por su glándula suprarrenal, con la producción de hormonas del estrés, por ejemplo el cortisol. El cortisol sale del feto a través de la placenta a la circulación materna. Y este mismo cortisol va a interactuar sobre la glándula suprarrenal de la mamá para producir cortisol materno. Cortisol fetal, cortisol materno van a llegar hasta la hipófisis posterior para la liberación de la oxitocina y al hipotálamo para la producción de oxitocina. Entonces, creo que esta teoría es la que más se acerca. ¿Por qué? Porque el trabajo de parto ocurre idealmente entre las 39 y 40 semanas cuando el producto ya se encuentra maduro. Aunque debemos recalcar que esta teoría neuroendocrino fetal no explicaría por qué se producen los partos en el prematuro. Ahora, las determinantes, las condicionantes para el parto van a ser tres. El motor del parto, el canal del parto y el móvil del parto. Hablamos del motor del parto a las contracciones uterinas. Las contracciones uterinas comienzan en el fondo uterino, pero específicamente comienzan a la altura de los cuernos uterinos. En este dibujo vamos a esquematizar el útero y las contracciones uterinas comienzan a la altura del fondo uterino en los cuernos. El marcapaso del útero son los cuernos uterinos. Y esto está definido simplemente por el hecho de que la disposición de las fibras musculares del útero. Recordemos que en el útero existen tres tipos de fibras musculares. Una circular interna, una longitudinal media y una oblicua, que comienzan a nivel de los cuernos uterinos. Las contracciones comienzan en los cuernos uterinos. La dirección de las contracciones es de arriba hacia abajo, de manera descendente. La duración de las contracciones es mayor en el fondo que en el segmento.
la mayor fuerza de contracción son más intensas, más fuertes en el fondo que en el segmento. Y esta característica, estas tres características, determinan lo que se llama el triple gradiente descendiente. ¿Sí? Ahora, en el trabajo de parto como tal, las contracciones uterinas tienen que tener 4 características fundamentales, que si no tienen estas 4 características, no va a existir la dilatación y borramiento. Las contracciones uterinas son o sirven para que exista el borramiento y dilatación del cuello uterino. Las características de las contracciones uterinas son el tono o el estado de semicontracción basal del útero, que en trabajo de parto debe estar entre 8 y 12 milímetros de mercurio. La intensidad o la presión máxima ejercida en cada contracción uterina, que para trabajo de parto debe ser entre 30 y 50 milímetros de mercurio. La frecuencia, que es el número de contracciones uterinas en 10 minutos, que para trabajo de parto debe ser entre 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Y la duración, que es el tiempo que dura desde que comienza hasta que finaliza cada contracción uterina. Y para trabajo de parto ideal debe ser mayor a 40 segundos. Otra de las determinantes del trabajo de parto es el canal del parto. El canal del parto está dado por la pelvis materna. Y para resumir los puntos claves que ustedes deben saber para dar el examen de la residencia, es que el canal del parto se divide en dos: un canal de parto óseo y un canal de parto blando. Simplemente vamos a hablar del canal de parto óseo, que es el más importante, que no se puede modificar, que sus distintos diámetros no se pueden modificar. Y este canal del parto tiene una entrada y tiene una salida. La entrada se denomina el estrecho superior y la salida es el estrecho inferior. Dentro del estrecho superior tenemos distintos diámetros, pero los más importantes para el parto son los diámetros oblicuo izquierdo, que mide 12.5, el promonto retropúbico, que mide 10.5, y el promonto subpúbico, que mide 12 centímetros. Lo más importante es que memoricen los diámetros oblicuo izquierdo y el promonto subpúbico. Y en el estrecho inferior, el diámetro más importante es el diámetro anteroposterior, o también llamado diámetro subcoxis subpúbico, que mide 9.5. Pero durante el periodo expulsivo, el coxis realiza una maniobra de retropulsión, dirigiéndose hacia atrás, ampliando el diámetro anteroposterior del estrecho inferior de 9.5 a 11 centímetros, con el que va a permitir la salida de la presentación. Y finalmente, el móvil del parto. El móvil del parto está determinado por el bebé o el feto. En presentación cefálica, el feto, como ya habíamos mencionado, puede tener una actitud de flexión permanente, y al tener una actitud de flexión va a presentar o va a permitir presentar el diámetro suboccipito bregmático al estrecho superior. Este tipo de variedad se denomina de vértice, ¿sí? La presentación de vértice es la más frecuente. El diámetro que va a presentar al estrecho superior es el suboccipito bregmático. El punto de referencia va a ser la fontanela posterior o el occipucio, y este diámetro mide 9.5. El diámetro más útil del estrecho superior es el diagonal izquierdo, que mide 12.5. Entonces ingresa al estrecho superior. Y el diámetro más importante del estrecho inferior mide 11 centímetros. Entonces también atraviesa el estrecho inferior. Por lo tanto, la variedad de vértice permite el parto por vía vaginal. Otro tipo de variedad cefálica es la de bregma o militar. En esta, el diámetro de presentación al estrecho superior es el occipito frontal, que mide 12.5, y el punto de referencia va a ser la fontanela anterior o el sincipucio. Y también permite el parto por vía vaginal. Mientras más deflecte, más extienda la cabeza el bebé, vamos a tener la presentación de frente. En la presentación de frente, el diámetro de presentación al estrecho superior va a ser el occipito mentoniano, que mide 13.5, y el punto de referencia va a ser la nariz o la raíz de la nariz.
Como este diámetro occipito-mentoniano mide 13.5, no ingresa al canal del parto. Los diámetros más importantes del canal del parto nuevamente son el estrecho superior, el oblicuo izquierdo 12.5 y en el estrecho inferior el occipito, el subcoxis subpúbico que mide 11 centímetros. Por lo tanto, esta variedad de presentación no ingresa al canal del parto y esta variedad de presentación no permite el parto por vía vaginal. Y finalmente tenemos la presentación de cara, que el diámetro de presentación va a ser el suboccipito bregmático que mide 9.5 y el punto de referencia va a ser el mentón. Sin embargo, este tipo de presentación tampoco permite el parto por vía vaginal por los mecanismos que vamos a hablar posteriormente. En presentación cefálica, la más frecuente y la variedad de vértice, y en relación a la posición que adopte el bebé, también podemos hablar de variedades de presentación. Y estas variedades de presentación van a ser las siguientes. La más frecuente, la occipito-ilíaca izquierda anterior. La menos frecuente es la occipito-ilíaca izquierda posterior. La occipito-ilíaca derecha posterior es la segunda en frecuencia. La occipito-ilíaca derecha anterior y la occipito-ilíaca derecha transversa, que no son muy frecuentes. Ahora sí, vamos a hablar de las características del trabajo de parto como tal. Ya habíamos mencionado de las 3 determinantes para el parto por vía vaginal. Las contracciones uterinas son las responsables de las modificaciones cervicales, son las responsables de que exista aborramiento y dilatación cervical. Estas contracciones uterinas al final del embarazo van a ser progresivas, van a ser espontáneas, van a ser progresivas, van a ser dolorosas, van a permitir la dilatación y apertura y el borramiento y el adelgazamiento del cuello uterino. Como ya hemos mencionado, las características de las contracciones uterinas van a ser regulares, van a acortarse en relación al tiempo y van a incrementar gradualmente en relación a la intensidad, ¿sí? Todo esto va a permitir que exista dilatación cervical. Por lo tanto, el trabajo de parto como tal se divide en 3 periodos. El primer periodo de trabajo de parto es el periodo de borramiento y dilatación cervical. El segundo periodo es el periodo expulsivo del producto. Y el tercer periodo es el periodo de alumbramiento. A su vez, el primer periodo de dilatación y borramiento comprende 2 fases. La fase latente de dilatación lenta, como observamos en el gráfico, es una dilatación, es una fase de duración prolongada donde las contracciones uterinas no tienen las características que habíamos mencionado anteriormente, que puede durar en una primigesta en teoría entre 24 o 48 horas y en una multigesta hasta 18 horas, pero esto es relativo. Y la fase de dilatación rápida o fase activa del primer periodo de trabajo de parto, del primer tiempo de periodo de trabajo. Esta fase activa se caracteriza por presentar contracciones efectivas de trabajo de parto. Estas contracciones efectivas tienen las características que habíamos mencionado y que permiten una dilatación más rápida, más progresiva. En las pacientes primigestas, la velocidad de dilatación del cuello en fase activa va a ser de 1 centímetro por hora. Y en las multigestas, la velocidad de dilatación va a ser de 1.5 centímetros por hora. En este gráfico tenemos la duración aproximado tanto de la fase latente como de la fase activa de las pacientes primigestas o de las pacientes multigestas. El segundo periodo del trabajo de parto o periodo expulsivo. Este comienza con una dilatación del 10 centímetros, un borramiento del 100% y concluye con la expulsión del producto. En este periodo, en presentación cefálica, existen 6 pasos o mecanismos de trabajo de parto. La duración de este periodo en pacientes primigestas es de aproximadamente 50 minutos hasta extenderse máximo 2 horas. En las pacientes multigestas, este periodo puede llegar
puede extenderse entre 20 minutos máximo hasta 1 hora. Durante este periodo existen los 6 pasos para la expulsión de la cabeza a través del canal del parto. El primer paso, la acomodación al estrecho superior. La acomodación al estrecho superior significa que la acomodación al diámetro más útil del estrecho superior. La cabeza del bebé, dependiendo de qué tipo de presentación que ya hemos hablado, o la variedad de presentación, vértice, bregma, frontal o de cara, va a presentar o va a alinear el diámetro interparietal del bebé con el diámetro oblicuo izquierdo del estrecho superior. El segundo paso, la acomodación, el encaje y el descenso. El encaje al estrecho superior y el descenso de la presentación desde el primer plano de Hodge al tercer plano de Hodge, o el descenso de la presentación desde el estrecho superior hasta el estrecho inferior. El tercer paso, la rotación interna. La rotación interna es nada más la acomodación nuevamente de la presentación con el diámetro más útil del estrecho inferior en este caso, que hemos dicho que se trata del diámetro anteroposterior subcoxis subpúbico. Por lo tanto, la cabeza tiene que rotar de la posición oblicua izquierda en la que estaba a una posición anteroposterior, una rotación aproximadamente de 45 grados, alineando la línea interparietal con el estrecho anteroposterior del estrecho inferior. El cuarto paso, la expulsión de la cabeza. Cuando ya ha alineado la presentación hacia el diámetro anteroposterior del estrecho inferior, se produce un movimiento de cornada o deflexión de la cabeza que permita la salida de esta ya al medio externo. El quinto tiempo, la rotación externa o reposición de los diámetros. Este tiempo permite la acomodación del diámetro vitrocanterio o los hombros con el diámetro anteroposterior del estrecho inferior. Y el sexto tiempo, la expulsión de los hombros. Una vez que los hombros han rotado hacia el diámetro anteroposterior del estrecho inferior, permite la salida de estos. Y el tercer periodo o el alumbramiento comienza desde la expulsión del producto hasta la expulsión de la placenta. Este tipo o este alumbramiento tiene una duración aproximada de 30 minutos. Puede ser de 3 tipos. Espontáneo, sin intervención médica, que dura 30 minutos, con una pérdida hemática máximo de 500 ml. El dirigido, con intervención médica o también llamado alumbramiento activo, cuyo objetivo es disminuir el periodo de alumbramiento de 30 a 10 minutos y con eso disminuir el sangrado posparto. Este periodo o este alumbramiento activo tiene 3 pasos. El primer paso es la administración de oxitocina, el segundo paso es la maniobra de tracción y contratracción y el tercer paso es el masaje del fondo uterino. Y el alumbramiento manual, en los casos en que la placenta no ha sido expulsada de manera espontánea o con alumbramiento activo, se introduce la mano para extracción manual de la placenta. Ahora, existen 2 mecanismos por los cuales se expulsa la placenta. El tipo Schultz y el tipo Duncan. En el tipo Schultz, la formación del hematoma retroplacentario se realiza justo en el centro de la placenta, lo que permite la salida de la cara fetal de la placenta, y esta es la más frecuente en un 80% de los casos. En el tipo Duncan, la formación del hematoma retroplacentario, como podemos ver en la imagen, se forma el hematoma retroplacentario en los bordes de la placenta, permitiendo la salida de la cara fetal, la cara materna de la placenta, y representa el 20% de los casos.